El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha disimulado ni un solo segundo desde que llegó al poder. Esto que tiene a Cuba entre ceja y ceja. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Alocuciones y disposiciones políticas han dejado claro que intenta a toda costa asfixiar a este pequeño archipiélago. Sin paños tibios, ha dicho, vamos a resolver el problema de Cuba como se debe. No como lo hizo Obama, que fue un desastre que yo revoqué. Un orgullo empecinado que cada vez se vuelve mucho más agresivo. Esto con cada uno de los ciudadanos de esta nación. Tanto que desde que asumió su trono presidencial el 20 de enero del 2017, puso a Cuba en un tablero de ajedrez para que sus trebejos la acorralen constantemente. Lo primero llegó con los controversiales ataques sónicos, los famosos soniditos que no dejaron sordo a nadie, sino que al final generaron una reducción de su personal diplomático en la capital cubana y llegaron a eliminar la entrega de visas en La Habana. Por ello, quienes intentan cruzar vía aérea las 90 millas que separan con los Estados Unidos, primero deben aventurarse en otras horas de vuelo, parar en un tercer país, apostar por una respuesta afirmativa que les abra las puertas de la nación norteamericana. Desde entonces, el número negativo ha aumentado, al igual que los costos de quienes emprenden el torcido proceso. Otra muestra de la oleada de intencionadas disposiciones que dejan claro que Trump no anda con juegos, resultó la eliminación de los intercambios educacionales pueblo a título individual y una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, motivo por el cual no han sido pocos los que se han quedado con las maletas listas y con los deseos de caminar por nuestras seguras calles, dorarse con nuestra fuente del sol, o sencillamente respirar el oxígeno de la humildad que transpira nuestro pueblo, que es la principal víctima de tanto odio y perversión. Pobre de la embarcación de cualquier tipo procedente de su país, incluidos los cruceros, que ose tocar algún puerto cubano. La alerta fue clara en voz del secretario de Comercio, Steve Mnuchin, quien explicó que la medida forma parte de una decisión estratégica de revertir el relajamiento de las sanciones y otras restricciones al régimen cubano, al que el gobierno de Trump acusa de desempeñar un papel desestabilizador en el hemisferio occidental. Y ahora, para encolmo, suspendieron los vuelos regulares, excepto el de La Habana. Y si es que Cuba resulta muy peligroso por enarbolar principios de equidad, libertad y solidaridad con países que como Venezuela también son objetivo de una política colonizadora de los Estados Unidos para con quienes piensen y actúen de una forma diferente a sus intereses. A Donald Trump le importa poco lo que significan las palabras respeto y decencia. Esto con la activación del título número 3 de la ley Helms-Burton, esto que lo demostró. Dicho documento les da derecho a los ciudadanos o empresas norteamericanas para interponer demandas ante tribunales de Estados Unidos en contra de personas y entidades, incluso de terceras naciones, las cuales quieran llegar a invertir en Cuba en propiedades nacionalizadas. Al final resulta el freno ideal para unas futuras inversiones extranjeras en la isla, una vía factible para el desarrollo económico. Y aunque el mismo mandatario norteamericano
ha hablado a voz en cuello que aún sus acciones no han encontrado su fin, en estas últimas jornadas sí han dejado huellas profundas en la cotidianidad de los cubanos. El intento de impedir que llegue el combustible a la nación ha obligado a la toma de medidas que han trastocado la vida diaria, pero que otra vez han sido recibidas con el apoyo popular. Definitivamente, Donald Trump y su camarilla no acaban de aprender. Se reinventan una y otra vez para poner patas arriba a la nación históricamente indomable, pero desde que la están pensando se caen de bruces frente a la resistencia de 11 millones de cubanos que no creen en hostigamientos y arbitrariedades. Es claro que en Cuba existe un socialismo gigante, pero la manera en la que Donald Trump realiza sus ataques para poder frenar ello simplemente está dañando al pueblo cubano y no al gobierno cubano, que es el fin con el que se supone que él realiza estos ataques. Entre otras noticias, en el gobierno de Donald Trump esperan reunirse con Alberto Fernández, pero advierten por Venezuela. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a comenzar a aceitar la relación con el presidente electo de Argentina y espera poder reunirse con Alberto Fernández si es que él decide ir a Washington. Además, en una referencia velada hacia la crisis venezolana, señaló que buscarán promover con Fernández los derechos humanos en Argentina y en el hemisferio. Un portavoz del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que se han reunido con el equipo de Alberto Fernández en Argentina y también en Washington, D.C., y esperan poder reunirse con Alberto Fernández si es que él mismo decide ir a Washington. Antes de las elecciones y ante la perspectiva de que Fernández se impusiera en los comicios, funcionarios del Departamento del Estado ya se habían encontrado en Washington a principios del mes con Sergio Massa, que es del Frente de Todos, y es casi seguro presidente de la Cámara de Diputados. También durante la asamblea del Fondo Monetario Internacional se reunieron con Guillermo Nielsen, uno de los economistas referentes del albertismo. Se dice que uno de los primeros viajes que hará el presidente electo al exterior será a México, donde se verá con Andrés Manuel López Obrador, un mandatario con el que tiene una afinidad ideológica. También existían algunos rumores de que el viaje también podría incluir una escala en Estados Unidos, quizás en Houston, donde primaria una agenda sobre energía, o también en Washington o New York, pero nada de esto está confirmado. Al día siguiente de los comicios, el secretario del Estado, Michael Pompeo, emitió un comunicado en el que felicitaba a Fernández y señalaba que Estados Unidos estaba preparado para trabajar con el nuevo presidente. También mencionó una agenda compartida en que promoverá la seguridad regional, la prosperidad y el Estado de Derecho. Pero esta vez el portavoz del Departamento del Estado afirmó que continuarán trabajando con el equipo de Fernández en la promoción de la seguridad, la prosperidad y el Estado del Derecho, el buen gobierno y los derechos humanos en Argentina. Esta última frase no figuraba en el primer comunicado y también se interpreta como una advertencia sobre la posible política que la administración de Fernández podría tener sobre Venezuela, claramente un tema que preocupa a Estados Unidos. Washington teme que el ascenso de Fernández y una posible salida de Argentina del Grupo de Lima afiance regionalmente al gobierno de Nicolás Maduro y claramente esto llegue a colocar más grave la crisis en Venezuela. Fernández se ha resistido a calificar al gobierno venezolano como una dictadura, pero aliados como Ser Massa sí lo han hecho. En un primer tuit que retribuyó el presidente electo a Maduro, Fernández buscó hacer un equilibrio al mencionar el apoyo a la plena vigencia de la democracia.
Estados Unidos espera gestos de Fernández y quiere conocer cuál es su posición real frente a este y otros temas como la influencia de China en la región, las reformas económicas, etc. Tienen malos recuerdos de la pasada administración de Kirchner y buscan saber la influencia que llega a tener Cristina Fernández en la gestión. El gobierno de Donald Trump ha sido un fuerte sostén de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y su apoyo aún continúa siendo clave en una futura renegociación del préstamo STENB, que son de $57.000 millones.